El siguiente video contiene temas sensibles y oscuros, además de luces intermitentes que pueden perturbar al espectador. Se recomienda discreción. En la década de los 2000, los Flash Games se convirtieron en una parte icónica de la cultura de Internet. Estos juegos abarcan una amplia variedad de géneros y temas, desde emocionantes juegos de acción y aventura hasta complejos juegos de estrategia. Además de esto, también existían juegos con temáticas más relajadas y enfocadas en la moda y la estética, que permitían a los jugadores crear y personalizar sus propios personajes. Estos juegos a menudo presentaban caricaturas o presencias adorables en diferentes situaciones y contextos, como princesas, animales y otros personajes de fantasía, con colores brillantes y atractivos para llamar la atención de los jugadores. Era un concepto más adorable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un juego aparentemente inocente se convierte en una experiencia aterradora? De esto se trata Lazy's Flash Games, una historia perturbadora dentro de una serie de terror analógico. Bienvenidos a su explicación. Este es el mundo de Lazy. En Lazy's Flash Games seguimos la historia de una joven con el nombre del juego, Lazy, quien se ve en diversas situaciones en las que necesita la ayuda del jugador. La aventura comienza con el juego Lazy's Wardrobe, en el que ella tiene un día muy ocupado. Irá a un picnic en el parque por la mañana, realizará algunas compras por la tarde y tendrá una cita con un chico muy lindo por la noche. Sin embargo, Lazy no sabe qué atuendo usar para cada situación, así que el jugador debe ayudarla a elegir la ropa para cada ocasión. El juego empieza en la habitación del personaje y el primer desafío es elegir el atuendo adecuado para el picnic. Una vez que se haya seleccionado, se presiona el botón listo y se avanza al lugar donde Lazy disfruta de un buen momento. Se felicita al jugador por el buen trabajo realizado, pero mientras se encuentra en el sitio, se puede notar un rostro asomándose entre los árboles, observando al personaje. Al pulsar la flecha siguiente, aparecerán unas letras debajo de esta cara que dicen: "Te amo, Lazy". La pantalla se volverá negra y, a continuación, volveremos a la habitación del personaje preparándola para su visita al centro comercial. En este segundo escenario, deberemos realizar la misma acción, elegir los atuendos, pero esta vez, la música alegre y divertida se detiene de repente, dando paso al sonido de un teléfono. Al contestar, se escucha la voz del mismo hombre que la observaba al otro lado de la línea diciéndole: "Lazy, Lazy, ¿viste mis mensajes, Lazy? No puedo esperar a reunirnos, Lazy. No puedo hacerlo. Te puedo decir esta noche cómo me siento". No estoy segura si esto es lo que dice, en verdad. Se me hizo difícil de comprender esa parte. "Esta noche, bye bye". Al colgar, el rostro de Lazy comienza a distorsionarse hasta que la pantalla se oscurece por completo mientras extraños sonidos comienzan a escucharse de fondo. Cuando vuelve la imagen, algo no está bien. La música sigue sonando, pero de manera extraña. Podemos percibir la fuerte respiración de aquel sujeto que aparece observándola a través de la ventana de su cuarto. Mientras tanto, nosotros debemos continuar alistándola para su próxima actividad, tratando de lo posible ignorar el sentimiento de que algo malo está a punto de pasar. Una vez terminado de escoger los atuendos, Lazy aparece en el centro comercial con una sonrisa diciéndonos: "¡Bien hecho!". Pero en un instante, su figura desaparece, dejando su ropa, cabello y accesorios al descubierto, mientras el juego muestra el siguiente mensaje: "Por favor, ayúdame". La pantalla se vuelve a oscurecer, revelando otra información: "Él va a destruirme". El jugador es llevado nuevamente a la habitación de Lazy, donde se puede escuchar que alguien está tocando la puerta. Al pasar a la sección de blusas o tops, hay un mensaje que dice: "Hay un regalo en la entrada de tu casa". Al seleccionar esta opción, se muestra una caja en forma de corazón con lo que parece ser órganos en su interior. Es entonces cuando los ruidos de la puerta paran y Lazy recibe nuevamente la llamada del sujeto, hablando sobre el regalo que le mandó y preguntándole si le gustó. Agrega: "Estoy aquí, abre la puerta, mi amor, abre la puerta, abre la maldita puerta". Ella cuelga. Es aquí donde el hombre muestra su desesperación por entrar a su casa. El jugador continúa vistiendo al personaje, sin embargo, Lazy nos dice: "Por favor, no me hagas salir. Por favor, por favor". El jugador ignora a Lazy y una vez lista, pasamos a la calle. Y aquí, ella nos pregunta: "¿Qué has hecho?". La pantalla se oscurece, dándole paso a sonidos de sus llantos y la fuerte respiración del hombre mientras nos muestran imágenes de su cuerpo
despedazado, para terminar con el rostro de la quien nos dice que se comió sus restos para que estén juntos para siempre, que la ama. Termina con un fundido en negro y pasa al menú principal. Por lo que entendí, el chico lindo que la protagonista esperaba conocer en su cita resultó ser su Él ha demostrado una enfermiza obsesión por ella y ha dejado en claro en varias ocasiones sus malas intenciones. A pesar de que la protagonista suplica al jugador que no la deje salir, este no puede hacer nada más que enviarla hacia su destino final. Es absolutamente aterrador y extremadamente triste el final donde el villano termina ganando, encontrándonos con el terror racional. El siguiente juego data del año 2007, con una temática surrealista que presenta elementos de horror psicológico. Nuestra protagonista, quien es Lacey, está a punto de abrir su nuevo restaurante y necesita la ayuda del jugador para mantenerse al día con tanta demanda de los clientes hambrientos quienes esperan ser atendidos. En el video, el usuario nos dice que encontró un final secreto del juego y nos explica que, nuevamente, lo encontró en un sitio de archivos flash, que en lo que vio este juego sintió una fuerte nostalgia porque solía jugar los Lazy Games en su infancia, pero jamás había visto ese final. Entonces, antes de comenzar con el juego se muestra unas instrucciones. Se deben agregar los ingredientes que Lacey pide en el recipiente principal. Una vez terminado debemos servir la comida a los clientes, pero no se debe de pasar del tiempo estipulado, porque podemos perder. O como son las palabras textuales: no tardes, ya sabes cómo se pone la gente cuando tiene hambre. A simple vista, Lacey's Dinner parece ser un juego de cocina convencional en el que el jugador ayuda a Lacey a satisfacer a sus hambrientos clientes durante 3 días. Sin embargo, si se acaba el tiempo, las cosas se tornarán raras. En vez de simplemente perder la partida, la habitación y el personaje comenzarán a deformarse. La imagen se congelará y empezará a fallar, pero al restaurarse la misma, el pedido se ha completado mágicamente y podemos servirlo. El juego muestra que se han terminado los platillos a tiempo, así que al servir los alimentos, nada extraño ocurre. Termina su día, se va a casa y nos dejan saber que ganamos. Pero el verdadero giro empieza después de completar los 3 días de la historia principal. Si el jugador nuevamente deja que el tiempo esté a punto de terminar, el juego responderá de manera diferente a la primera partida, mostrándonos un screamer con imágenes perturbadoras y mensajes como estúpido, inservible, lento, maldito fallo. Y una fecha que data del 29 de junio del año 2006. La imagen muestra un patrón de colores alterados, para posteriormente desvanecerse y mostrar el restaurante completamente vacío. El juego entonces dice: tardaste demasiado, los clientes se fueron. Después, nos enseñan una pantalla que indica que el jugador ha perdido, mostrando el mensaje ya antes mencionado, pero agregándole: los clientes se fueron a otro lugar a comer, pero no te preocupes, siempre hay un mañana. La imagen desaparece y nos muestran la fachada del local mientras se lee: esto es todo lo que tengo y los clientes están hambrientos e implacables. Después nos trasladan a una calle y dice: si fallo, no tengo otra opción más que acabarme a mí misma. Aquí se corta y pasamos al siguiente día, en donde se empeora la situación. Al llegar al segundo 5 del cronómetro, tanto Lacey como la imagen del fondo, que asumo es una ventana, desaparecen, borrando su imagen dentro de un fondo negro. Al terminar el tiempo, Lacey se muestra distorsionada y luego hay una imagen de ella completamente deformada con mensajes repetitivos en toda la pantalla. Fallo. La siguiente imagen es extraña y posee una leyenda. Creo que el título dice: ¿de qué se trata crecer? O ¿qué significa crecer? Los mensajes están un poco difíciles de leer, pero hay partes en donde dice: y me puso en el corredor de la muerte, con cuerda deslizante. Aunque no estoy segura si esa parte dice rope, que es cuerda, o hope, que es esperanza. Ellos le hicieron algo. Nuevamente no logré descifrar lo que decía. En el río sacaron mi cuerpo, declarándome y por último, de ella estaban atrapados en el medio. Yo lo tenía a él. Y lo demás sigo sin entender bien, pero creo que hace alusión a la tortura o a su final. En la siguiente escena hay una casa con otra información que dice: mientras todavía estaba temblando, porque los recuerdos no son sustitutos. Parte de la paranoia arraigada se debió directamente al hecho de que solían enseñarles a los niños pequeñas mentiras extrañas y perversas.
que pasaban por la verdad. Nuevamente, estamos en el restaurante, sin un solo cliente, con la misma oración. Tardaste demasiado, los clientes se fueron. Sin embargo, cuando se nos muestra a Lacey, los comunicados cambian. El primero dice, ¡oh no! ¡Se acabó el tiempo! Y ella desaparece, agregando, porque esos malditos bastardos no pueden esperar solo 3 minutos por su comida. Mientras escucho un llanto como sonido de fondo, estoy haciendo todo lo posible y sin embargo, casi me estoy quedando sin dinero para sobrevivir. El patrón de color se altera nuevamente. Esto no es justo, no es para nada justo, no es justo. Entonces, la figura deformada de la protagonista aparece junto a lo siguiente. Los odio a todos, los odio, los odio. Mañana les daré algo bueno de comer. Ellos enfrentarán lo que me hicieron. Al tercer día, Lacey empieza a colocar horribles ingredientes en el recipiente. Cada uno contiene un significado como cigarros, que simbolizan sus quemaduras en las piernas. Los siguientes fueron cucarachas, cuyo mensaje aparentemente hace referencia a un lugar contaminado por insectos, suciedad, vómito y mordeduras. Luego coloca contenido para adultos en donde se revela que su tío solía tener y disfrutar de estos materiales, creyendo que el mundo virtual le hablaba. Nuevamente puede ser un error mío, no se logra apreciar el mensaje por la calidad de las imágenes y su distorsión en el fondo. Después agrega al tazón sustancias y hay una serie de imágenes. Un preservativo usado que, de acuerdo a mi entender, él lo usó con ella. Lacey toma un vidrio roto y por último a su tío. Ella realiza el platillo y se lo sirve a sus clientes, quienes están completamente distorsionados. Es entonces cuando se corta la escena y muestra un aviso de que el establecimiento fue cerrado debido a las infracciones sanitarias. Esto fue devastador para Lacey, quien puso todos sus esfuerzos por tener este negocio. No pudo soportar el fracaso y acabó con ella. Y así es como termina el final secreto de Lacey's Dinner, con unas imágenes perturbadoras de lo que parece ser ella misma sentada frente a una computadora, pero algo no está del todo bien. Entiendo que la mecánica en este juego es que no se debe de acabar el tiempo repetidas veces, o al menos en el segundo gameplay, porque Lacey se frustrará mostrando sus emociones. En este video hay una historia más profunda y cruel, donde ella sufrió maltratos y durante su vida, propiciados por su tío, a quien le tenía rencor. Es probable que a ella le dijeron o pensaba que era una fracasada y no saldría adelante, hasta que logró ser dueña de un negocio. Sin embargo, debido a la fuerte demanda, ella tuvo problemas para mantenerse al día con las exigencias de los clientes, abandonando el establecimiento. Esta acción la hizo enojar y utilizó el cuerpo de su tío para alimentar a los comensales. También puede que las infracciones sanitarias involucren que el lugar tenía bichos, cigarros y demás objetos que ella usó en su mezcla. Haciendo un cierre definitivo. Como verán, estos videos cumplen la premisa donde una persona consiguió un juego perdido de los años 2000, en donde realiza un gameplay y comparte su experiencia dentro de la plataforma. Sin embargo, el juego tiene un giro que muchos no saben o no recuerdan. Ambos videos comienzan alegres e inocentes, pero esto va desapareciendo gradualmente con los minutos que pasan. En los dos, la protagonista no sobrevive, pero las circunstancias son diferentes. Es una sola narración, es decir, no están conectados. Este video es gracias al mismo algoritmo de YouTube, quien se la pasó en estos últimos días recomendándome este contenido. Créditos al canal Ghost Tundra, quien es un artista de Brasil. Si quieren ver estos videos, el link lo consiguen en la descripción. Por los momentos, Lacey no es un demonio atrapado dentro de un juego como Amanda. Si quieres conocer su historia, míralo aquí.